Nuestro manga comienza con la historia de la hija de un emperador bien malo, el desgraciado, que sometió a su hija a su yugo durante años. La piba llamada la princesa Silvia tenía que hacer todo lo que su padre le ordenase. En ese preciso momento él le estaba anunciando que ella tenía que irse a un país extranjero llamado Irugo. Todo se debe a que hay un convenio y ella fue dada a ese país para casarse con un salvaje. Lo más cruel de todo esto es que el emperador tiene dos hijas, pero una es tratada con privilegios, y por supuesto que es la rubia. Mientras tanto la prota es sometida a sus órdenes. Todo el mundo se daba cuenta de esto, sin embargo al emperador nadie le podía decir lo contrario. En ese particular, Silvia tiene que enfrentarse cara a cara con su padre, para recibir sus órdenes. Él le explica que aunque ella sea una triste inútil, igual tiene sangre noble. Cuestión que la pone en la mira para hacer el intercambio político, y ser enviada a Irugo. Todo esto gracias a que Irugo era un país enemigo, con el cual este reino ha tenido muchos conflictos, han vivido muchos años en una constante guerra, hasta que ambos se agotaron y decidieron firmar un acuerdo de paz. De allí, nació la estupenda idea de enviar a una princesa para casarse con el salvaje que pronto va a gobernar Irugo. Después de que el emperador le anunciara eso a la prota, transcurrió un mes y ella ya estaba lista para partir al extranjero, obedeciendo las palabras de su padre, o bueno, esto es lo que parecía. Sin embargo, su rebeldía fue mostrada cuando ella se subió al carruaje y sacó su dedo como forma de rebelarse ante el yugo de su padre, diciéndose a sí misma que iba a desaparecer de ese horrible mundo que le ha tocado vivir hasta entonces. Ella estaba cansada de su ciudad natal, y ese convenio político fue una buena opción para que ella finalmente terminara de liberarse de su padre. Según lo que cuenta la piba, ese hombre era un demente de la verga, él estaba decidido a hacer de ella una obra de éxito. Claro, eso lo decía en forma sarcástica. Ese hombre cometió todo tipo de abusos contra Silvia, desde que era una pequeña niña. Regresando a su infancia, ella cuenta que un día se despertó y se dio cuenta que las ventanas de su habitación estaban selladas y rodeadas de llamas. Menos mal ella se dio cuenta a tiempo, de lo contrario la niña hubiese muerto. Con apenas 6 años, el emperador ni siquiera le dio importancia al suceso, simplemente la veía como un pedazo de cartón que debía quemarse. Por supuesto ella no entendía nada, no sabía quién había provocado el fuego, trataba de decirle a su padre lo que estaba sintiendo, diciéndole que sus pulmones le ardían. Mientras que sus extremidades comenzaron a empollarse, pero había algo más grave que eso, sentía que su corazón se estaba quemando en vida, estaba sintiendo una profunda tristeza, de saber que con tan solo 6 años estaba sufriendo demasiado. Lo peor estaba por venir, cuando se dio cuenta de que fue separada de su hermana, fue llevada a una cárcel interna dentro del palacio, básicamente se podría decir que fue confinada, allí duró más de 10 años. Esto quiere decir que pasó parte de su vida encerrada sin ver un rayo de luz. Todo ese tiempo hizo que su corazón se convirtiera en cenizas, prácticamente sentía que estaba muerta en vida. Volviendo al momento presente, la prota sabe que todo ese sufrimiento no pudo ser en vano, ya que esto le ayudó a recordar el pasado, el presente y el futuro, o sea a través de la meditación que pudo hacer en todo ese tiempo, su alma se conectó con lo más profundo de su interior, llegando a desarrollar este gran don, conocido como mirar por los ojos del rey. Después de eso se volvió una persona resiliente, convirtió el dolor en una oportunidad para salir adelante, no ve su matrimonio como una pesadilla, sino que lo ve como una oportunidad para librarse de su padre, el malvado emperador. Es por eso, que está dispuesta a dejar sus heridas en el pasado, y de ahora en adelante solo se centrará en el futuro, solo quiere saber cómo será su nuevo lugar, el Palacio de Irugo, ya que hasta donde sabe, es un sitio donde gobiernan el fuego y el hierro, es una tierra de salvajes, una llanura aislada rodeada de bestias. En ese particular, se conoce que los bárbaros de Irugo se relacionan con las bestias, por lo tanto su naturaleza no es de humanos, ni de bestias, es una combinación bastante extraña. A la waifu le intriga tener que dormir con alguien que no es ni humano ni bestia, pero después de todo, le consigue el lado bueno de no estar en el imperio con su padre, por eso se le hace más agradable dormir con alguien así, aunque suene extraño, para ella es mejor estar lejos de todo lo que tenga que ver con su padre. A ella le preocupa, que quizás su padre le lance una maldición por ser su matrimonio, esto quiere decir que él con tal de verla sufrir es capaz de todo. Además, considerando que Iguro es un sitio de enemigos del Palacio Imperial, debe ser demasiado intrigante para ese viejo, haber perdido la guerra, con el pibe que ahora se convertirá en el esposo de su hija, con el cual tuvo que dar el brazo a torcer y llegar a un acuerdo de paz.
Lo que pasa es que el emperador se quería apoderar de esas tierras, y sencillamente fracasó, gracias al pibe llamado Tarkan que lo detuvo y fue un excelente guerrero, precisamente él será el esposo de la prota. Ambos países se vieron en la obligación de cesar la guerra, debido a que esto generaría pérdidas significativas, y ninguno de los dos estaba en posición para seguir en este combate. Al estrechar sus manos, ellos firmaron una alianza, aunque para serles sincero, ese men tenía pinta de que no quería abandonar la guerra, por eso sus planes eran llevar una alianza, para luego comenzar una guerra silenciosa. Eso es el trasfondo de mandarla a ella a ese país, para tener una infiltrada dentro de ese lugar, para luego matarla y echarle la culpa a Iguro. El plan del rey era hacerse luego el dolido, porque le mataron a su hija, y justificar su guerra. A pesar de que la prota sabe todo esto, ella no va a morir en manos de su padre, y para evitarlo necesitará la cooperación de varias personas, pero en especial de Tarkan. Luego de eso, ella finalmente estaba en el sitio de espera para ser trasladada a Iguro, pero no pudo bajarse del carruaje sino 10 días después de haber llegado. Todo se debe al protocolo que tenían en ese sitio para recibirla mientras lograban llegar a Iguro, aunque a ella le parecía bastante sospechoso esta situación. Hasta que finalmente pudo bajarse del carruaje, y vio que en ese sitio había un banquete esperándola, cuestión que obviamente la hizo dudar más, pues con ella nadie era amable. Y como era de esperarse, en principio la trataron bien para ganarse la confianza. Ella se sentó en la mesa, de una vez se le vino una predicción a la mente. Recuerden que ella posee el ojo del rey. Una especie de don divino, que le permite ver el pasado, el presente y el futuro, con tal solo mirar agua o algo que le refleje su mirada. Por eso se le anunció que otra piba venía a darle una taza de té, para luego lanzársela encima. Así que ella no iba a permitir esto, por eso alzó su mirada y se dio cuenta de que todo era tal cual como se lo había revelado la predicción. Allí venía la piba que le iba a lanzar la taza de té, pero ella no se iba a quedar de brazos cruzados, por eso actuó según la circunstancia. Resulta ser, que la prota no se quedó de brazos cruzados y se levantó de allí, lo que ocasionó que la taza de té terminara en la cara de esa piba malvada. Esto para revertir lo que le había revelado el ojo del rey. Inmediatamente la gente hizo un alboroto, mientras que la otra piba gritaba como loca por su quemada en la cara. De pronto, una mujer se le acerca para reclamarle a la waifu, cuestión que ella negó, pues le explicó que ella sencillamente se levantó y se tropezaron. La prota le dijo que ella no era responsable de nada, que la piba debía ser más cuidadosa al caminar. Silvia se comportaba a la altura, no le daba treguas en la pelea, sencillamente evadió la responsabilidad, cuestión que molestó demasiado a esas mujeres. También le dijo que si no sabía caminar, debía buscar una niñera. Las dos mujeres que se encontraban peleando con la prota, eran personas que se creían intocables, que no podían ser lastimadas como el resto, por eso lo que acaba de suceder la frustró demasiado. Todo esto lo tuvo que hacer la prota para defenderse. Ella planeaba estar en ese sitio tranquila mientras era transferida a Iguro, sin embargo no se iba a quedar de brazos cruzados ante la injusticia de esa gente. La pelirroja que estaba en ese sitio, decía que la prota era una lunática por estar encerrada durante 10 años, esto la hacía ser una persona sin modales. Todo ello lo argumentaba para eximirse de su responsabilidad y dejarla a ella como la villana de la historia, pero no lograban desprestigiarla, ya que ella se seguiría comportando con elegancia ante la sociedad. Por supuesto esto incomodado demasiado a la pelirroja. Lo más bravo de todo es que el emperador le había ordenado que le hiciera daño a la prota con ese té, por eso usó a su amiga, y ambas fallaron en el intento. No se iban a dar por vencidas, incluso dañaron la ropa de la prota cuando ella se iba a montar en el carruaje, sencillamente para hacerla quedar en ridículo. Por eso le dieron una ropa de plebeya, pues como era una noble se supone que no iba a usar esa clase de atuendos. Lo que pasa es que no se esperaban que la prota las iba a dejar con la boca cerrada. Al recibir la ropa e ir a cambiarse, Silvia estaba consciente de que nada iba a arruinar sus planes. Por más que esas malvadas intentaran hacerle daño, no iban a poder. Por un momento Silvia se puso a reflexionar, de que todo esto era un plan de su padre para hacerla llegar como una arrastrada al matrimonio. Ese fue el motivo por el cual le dio la orden a las mujeres de ese sitio para que le hicieran la vida imposible a la waifu, dejando desastrado el vestido de bodas de la prota. En un cambio de escena, vemos la entrada de Iguro. Allí estaba un par de guardianes esperando la llegada de la princesa. Los guardianes estaban sorprendidos en ver que realmente ellos estaban cumpliendo con su parte del trato, trayendo a doncellas elegantes y un carruaje muy brillante,
pero ellos en realidad estaban a la expectativa de conocer a la gran princesa, que pensaron que iba a estar incluso más elegantes que cualquiera en ese sitio. Su sorpresa fue cuando abrieron el carruaje, y allí se bajó la prota vestida de sirvienta. Era obvio que todo el mundo la miraba con desprecio, pensaban que de dónde carajos habían sacado esa loca, sin saber que esa mujer era la princesa. Para ellos mirarla era como ver a una indigente. Ninguno entendía la razón de por qué habían tantas doncellas hermosas y ella estaba tan descuidada. Esto hizo que todos estuvieran en alerta contra el emperador, pues sabían que detrás de todo había un plan macabro, mientras que la prota pensaba que lo único que estaba sucediendo era que su padre la quería enviar lo más rápido al infierno. Él lo que busca es que ese país trate a la princesa como lo peorcito que existe, y así él ir ejecutando su plan de volver a comenzar la guerra. Para sorpresa, los caballeros que estaban allí para recibirla, dijeron que ella era una rata de alcantarilla igual que ellos, por eso encajaba en ese sitio. Según lo que ellos pensaban, ella era la novia perfecta para esa nación. Sin embargo, consideraban que era una burla enviarla de esa forma. Silvia no se esperaba un buen trato, sabía que todo iba a ser con frialdad, gracias a que su padre lo único que quiere es acabarla. Mientras ella estaba parada allí recibiendo la mirada de todos, un pibe alto pelirrojo se acercó a ella, y la prota se preguntaba si ese iba a ser su esposo. Pero resulta que no era su futuro esposo, sino que era un pibe de alto rango de ese lugar, que a pesar de que ella estaba mal vestida, la trataba con mucha gentileza, era demasiado amable con ella. Por un momento ella se distrajo mirando su rostro, porque le parecía un men súper guapo. Ella sentía bastante alivio en ver tanta cortesía a pesar de su apariencia. El pibe le anunció que él estaría a cargo de guiarla y que podía llamarlo por su nombre, o sea Duarte. Como ella no podía aguantar la curiosidad, le preguntó que quién sería su futuro esposo. Él le dijo que lo conocería pronto, porque él estaba de casa. A ella esto se le hizo como mala espina, pues se supone que su futuro esposo debía estar allí para recibirla. Pero en cambio prefirió irse a casar. También le preguntó a los hombres que si su futuro esposo era un hombre tímido. Todos quedaron impactados y hasta se echaron a reír. El pelirrojo le explicó que no es que fuese tímido, sino que había aparecido una bestia, y él tuvo que ir inmediatamente a luchar contra la bestia. A pesar de que la conversación con esos hombres no le pareció del todo honesta, ella sencillamente dijo que no iba a agachar su cabeza ante nadie, porque ahora estaba en un sitio diferente. Sin embargo, prefería actuar con cautela mientras conocía a su futuro esposo. Considerando el pasado traumático que tiene la piba, entonces ella ahora no tiene pensando llenar expectativas de nadie. En ese ámbito va a tratar de llevarse bien con los que pueda. La cosa es que ese soldado se dio cuenta de que ella es una verdadera princesa, pues pudo percibirlo a través de sus ojos. A pesar de eso, él le sugirió cambiarse y arreglarse antes de entrar en el palacio. Pero las personas que la trajeron del otro lado, se negaban a dejarla arreglar, decían que no era necesario. Lo que pasa es que querían formar una disputa entre ambos bandos, cuando lo único que quería Duarte era echarle una manito a la prota, para que se viera mejor de apariencia. Pero los del reino de su padre insistían en que ella estuviese como indigente, entonces Duarte no podía formar la disputa sin la presencia de su maestro, o sea de su superior. Duarte estaba intrigado por la situación, mientras que sus compañeros, al notar la actitud pasiva de la prota, estaban diciendo que ella les agradaba, que era una princesa amable y educada. La cuestión es que Duarte dice que no pueden confiar en alguien que fue enviada por ese emperador, pues a pesar de haber firmado una alianza entre ambas naciones, aún sospechan de sus buenos oficios, saben que no es un hombre de fiar, y por supuesto pagan sus sospechas con la waifu, diciendo que puede ser una infiltrada asesina. Lo que a Duarte se le hace más extraño, es que él definitivamente no entiende por qué la gente de ese lugar le gusta ser tan llamativos. Todo es elegante y bien vestidos, mientras que la que en realidad debería ser así es la princesa, pero está vestida súper mal. Entonces el jefe de ese sitio ni siquiera la pudo conocer para darle la bienvenida por estar atrapando a una bestia. Cuando anunciaron la llegada de Silvia, todas las miradas se enfocaron en ella, la observaban de arriba hacia abajo, le daban la bienvenida a la novia en un territorio ajeno. Incluso una mujer que le dijo cosas muy feas, hasta se refirió a ella como una mendiga. Muchas damas de esa nación se burlaban del aspecto de la prota. Pero todos se quedaron sorprendidos, cuando una seda fina fue envuelta en la cabellera y el cuerpo de la prota. Ella ni siquiera se dio cuenta quién se la colocó, porque iba caminando cabizbaja. Todos estaban sorprendidos porque esa seda costaba mucho más que el oro puro. De pronto un hombre dijo que su novia tenía que llevar la seda más fina que existiera en el mundo.
De repente, Tarkan la agarró entre sus brazos y se miraron fijamente a los ojos. Él le dijo: bienvenida novia mía. La waifu se dio cuenta de que él tenía unos ojos que brillaban como el sol, tenía aspecto de ser un pibe bastante guapo, y menos mal llegó para rescatarla de todos esos malos comentarios. La opinión social la tenía incómoda. Ella se sentía diminuta entre sus brazos, porque él era demasiado grandulón. A pesar de que allí todavía estaban los enviados por el emperador, ellos no podían hacer nada, porque estaban en un territorio ajeno, sencillamente observaban desde lejos cómo él las cargaba entre sus brazos, con la seda más fina que existe en el mundo. Finalmente él las subió por las escaleras dejando a la multitud atrás. Cuando llegaron a la habitación él le dijo a ella que no se emocionara, que él no la quería para nada. La cuestión es que ambos estaban sucios, por eso le dijo que no se iban a bañar juntos. Esto le ocasionó molestia a la prota, pues al final ella no quería bañarse con él. Sin embargo él estaba siendo bastante grotesco. Esto quiere decir que las apariencias engañan. Él simplemente estaba aparentando frente a la sociedad que era un buen novio, pero cuando estaban a solas demostró lo que realmente era. Ella no dudó en decirle que él era un pervertido, mala sangre y engreído, y que al final ella no sentía nada por él. Pero el centro de la conversación se tornó en si bañarse allí o no. Para la prota era una falta de respeto irse a la mesa a comer todos sucios, por eso le dijo que él debía asearse cuanto antes. Para la prota era un lujo que él se fuera de allí y la dejara a solas, para ella poder tomar un baño refrescante, sin tener la presencia de un hombre que ni siquiera conoce todavía. En eso ella comienza a recordar todo lo que ha tenido que pasar a lo largo de su vida, siempre ha estado en situaciones vergonzosas, por eso lo que le sucede ahora para ella es nada, en comparación con todo lo que le ha tocado vivir. Mientras tanto, él piensa que aunque fue un matrimonio arreglado, no entiende cómo pudo llegar a comprometerse con alguien como ella. En otro sentido, ambos tomaron su rumbo para ir a asearse. A ella le indicaron dónde quedaba el baño, y vio que era un lugar de lujo, contaba con 3 mujeres a su disposición para ayudarla a bañarse. La prota comenta que desde que era chica, este es el momento donde ha recibido una grata atención, pues jamás en el palacio de su padre iba a recibir un trato digno. Las empleadas hicieron que el agua estuviese a la temperatura correcta, ni muy fría ni muy tibia. Al introducirse en la tina, siente un alivio enorme, y una de las empleadas le dijo que ella la iba a enjuagar. A pesar de la situación, las empleadas eran demasiado cortés con ella, por eso ella cree que lo mejor es tenerlas de su lado, para ganarse su confianza y poder ejecutar sus planes. La cuestión es que, aunque ellas eran amables, igual notaron algo muy extraño en la forma de ser de Silvia, porque sus ojos eran morados y su cabello era plateado. Esto significaba algo, pero prefirieron no decirle nada, solo la ayudaron y ya. Solamente le ayudaron un rato. Después de que estaba totalmente limpia, ellas se retiraron y Silvia se metió de nuevo a la tina para relajarse. Por un momento quiere meditar y dejar de lado lo que quiere para el futuro. Pero su don no la iba a dejar tranquila, así que al agacharse y mirar el agua, inmediatamente le revelaron que la monarquía se estaba moviendo. Entre las predicciones se le anunciaba algo sobre su futuro esposo. En ese ámbito, ella se negaba a ver lo negativo, pero sus predicciones no fallaban. Entonces se reveló que su futuro marido estaba con una mujer. Ella le preguntaba si le había gustado la princesa, y también le reclamaba porque él ya no le estaba dando tanto cariño como antes. Entre esa predicción, a ella le inquietaba saber qué era el centro de esa conversación. Por supuesto que lo que estaba viendo ella a través de esa revelación, le inquietaba, más aún sabiendo que a él esa mujer le había preguntado si le gustaba la princesa. Entonces ella se hizo esta misma pregunta, cosa que le parecía absurda. Silvia no tenía por qué estar diciendo estas cosas dentro de su mente, pero fue algo que le inquietó también saber. La revelación siguió, y Tarkan le dijo que jamás se fijaría en una tipa como ella, sucia y mal arreglada, que era obvio que no le había gustado en lo absoluto. Incluso le reclamó a la mujer diciéndole que él pensaba que ella lo conocía mejor, pues dentro de sus gustos jamás estaría una mujer así. Asentó su oración diciendo que él jamás cambiaría de parecer. Al cabo de un rato, la prota estaba junto a las empleadas arreglándose. Mientras la peinaban ella pensaba que, efectivamente, para los matrimonios arreglados no hay lugar para el amor. También sabe perfectamente lo que le reveló su don, que esa mujer que estaba allí llamada Dayouna, es la amante de su futuro marido. Aunque a simple vista esto puede ser algo malo, o mejor dicho cualquier mujer lo vería como algo malo, para Silvia esto es una gran oportunidad para seguir sus planes. Pues con esto en manos, ella puede negociar con Tarkan,
pues dentro de sus planes no está casarse y seguir sumisa con su marido allí, haciéndole también caso a su padre, lo que más quiere es ser libre y estar lejos de todos estos pedos. Ya cuando la protesta estaba lista, la empleada le dijo que la guiaría hasta su cuarto, pero ella le dijo que no, que ella preferir ir hasta el cuarto de su prometido. La empleada un poco nerviosa aceptó. Para la waifu esto era una gran oportunidad, debido a que podía hablar tranquilamente con él sin tener los ojos encima de las doncellas del palacio de sus padres y los guardianes. Luego vemos que Tarkan está reunido con su amante, ellos están teniendo una íntima conversación, donde Dayouna le dice que él sigue siendo su Tarkan. Un hombre bestia al cual es difícil acercársele. Ella le asegura que antes de la llegada de la princesa, pensó que sería un peligro para su relación, pero ya está más que clara de que esa princesa de quinta no le genera ninguna distracción al pibe. Lo que no se esperaban era que sus acercamientos iban a ser interrumpidos, pues en ese momento llegó la empleada a anunciar que allí estaba la princesa Silvia. Por supuesto que la amante iba a estar molesta, no se esperaba esta visita, pero él no la iba a dejar plantada, tenía que seguir su compromiso, así que le invitó a pasar. Ya para este momento, ella no estaba como indigente, se veía muy bien como siempre, arregladita, sencilla como es su naturaleza, toda una princesa. Incluso Dayouna quedó loca al verla, pues se imaginaba de ella una indigente insignificante, pero viéndola bien sí le generaba un poco de inseguridad. Ellos jamás se imaginaban que ella ya sabía la cuestión de su romance, por eso iba a ser lo más odiosa posible, así que le dijo a Dayouna que le sirviera el té, pues de no hacerlo sería descortés de su parte. Silvia debe ser lo más sutil posible ante esta situación, tratar al amante de su prometido como una más, no darle tanta importancia para no levantar sospechas, ni hacer un enfrentamiento delante de Tarkan. Ya cuando Dayouna tenía el té servido, se presentó ante la princesa, diciéndole que era un gusto conocerla. Ambas tuvieron una breve charla, cuestión que incomodó bastante a Tarkan, porque prácticamente se le juntó el ganado. Él decidió decirle a su amante que se retirara inmediatamente de la habitación. Ella nada contenta agachó la cabeza y se retiró. Ya era hora de que estos dos se sentaran a hablar, pero el pibe estaba intrigado en saber qué le iba a decir ella. Lo que jamás se imaginó fue que ella simplemente le dijo que como era pareja, podían sencillamente sentarse a tomar el té, no necesariamente tenían que tener un tema de conversación. Pero como todos sabemos, ella al agarrar algo donde se refleje su aura, inmediatamente su don empieza a mostrarle cosas. Pero esta vez lo supo controlar, sencillamente disfrutó de su té y le dijo que no estaba allí puro por eso, que a cambio iba a ser directa con él. Ella le dijo que estaba ante él para decirle que debían acordar un negocio entre ambos. De repente en su mente comenzó a analizar todo lo que iba a decir. Ella explicó que el amor y el poder no eran cosas que le interesaban, no estaban dentro de sus prioridades, lo único que ella quiere es mucho, pero mucho dinero, y con ese dinero poder comprar su libertad. Ese dinero le dará acceso a todo lo que siempre ha soñado. Ir a donde quiera para poder ver todo aquello que desee, y jamás permitirá que alguien vuelva a encerrarla. Ella solo podrá conseguir ese dinero con la cooperación de su prometido. Bueno, él le preguntó que qué clase de negocio se trataba. Por la actitud que él puso, ella le dijo que se relajara un poco, que no era nada negativo. La waifu no le está pidiendo dinero para que invierta, ni tampoco para que le preste, mucho menos le iba a exigir algo novedoso o impensable, nada de eso. La cuestión es que él tenía una mirada bastante perdida, sus facciones demostraban que no sabía de qué se trataba, prácticamente no entendía ni pío. Ella le pidió que por favor no la mirara de esa manera, sin antes escuchar su argumento. Él le preguntó que si ella iba a usar su dinero para hacer negocios. Este men dejó claro de que él no había entendido nada de lo que ella dijo. A pesar de que es una mujer muy culta, le cuesta expresarse de la manera correcta, todo esto debido a que pasó muchos años encerrada, por eso se tomó un respiro y le comenzó a explicar de nuevo. Ella le comentó que como su compromiso se debía únicamente a un convenio político, esto lo llevaba a que debían ayudarse mutuamente. Esto no quiere decir que sea un convenio amistoso, sino únicamente de negocios. Él puso su cara de amargado, y le dijo que le parecía un descaro. Sin embargo sonrió y dijo que jamás alguien le había dicho algo así, pero que debía llegar al punto, o sea ser más explícita en su petición. También le dijo que como era un negocio, ambos debían recibir méritos por ello. Entonces le preguntó que qué iba a ganar él si aceptaba. Ella debía ofrecerle algo para que él pudiese aceptar. En eso se basan los convenios, ambos obtienen beneficios. Ella bien empoderada le dijo que si hay algo de ella que él quisiese.
Prácticamente lo retó a una negociación, muy sutilmente. Ahora él debía de contestar a su interrogante. En medio de su silencio ella le dijo que sabía exactamente lo que él quería. Silvia no le quitaba la mirada de encima con sus manos cruzadas. Esto lo puso renervioso y giró su cara hacia un lado. Como él era bastante orgulloso, le dijo que cómo se atrevía a pensar que alguien como él iba a necesitar algo de ella. Además a él le parecía que ella era alguien que ni siquiera podía levantar un tenedor. La prota miró sus manos y recordó que en su imperio ella tenía fuerza promedio. Esto es algo que no le conviene pues ahora es vista como una débil, pero esta vez no iba a permitir que nadie más la humillara, así que se levantó y le dijo que antes de seguir negociando ella le iba a mostrar su valía. De pronto ella le dijo que se levantara de su asiento y que se fueran de allí, para ella mostrarle algo importante. Por otro lado, todos en el palacio estaban comentando sobre la llegada de la princesa, pues su forma de llegar era similar a la de una indigente, debido a que se encontraba sucia y descuidada, gracias a que su padre le hizo la vida imposible hasta el último momento de su estadía en el Palacio Imperial. Dos mujeres y un hombre comentaban que supuestamente la prota estaba enferma mentalmente, que se estaba volviendo loca debido a los años que pasó encerrada. Entonces estaban criticando el compromiso que tenía con su Alteza, debido a que él no debía casarse con una mujer así, al menos esto era lo que decían esas personas. Además había algo que los preocupaba, que era que Tarkan se iba a convertir en el príncipe heredero, lo que la posicionaba a ella como la princesa heredera, por ser la esposa del pibe. Como toda gente es chismosa, ellos decían que su estatus iba a colapsar, debido a la decisión que había tomado Tarkan. Ellos seguían hablando y hablando, hasta que Tarkan pasó por ese lugar, pero él no le hacía caso a nada de lo que escuchaba. Aparte de eso, las mujeres decían que debían controlar su lengua, cosa bastante lógica, pero la gente habla mucho y hace poco. Lo que pasa es que ellas estaban nerviosas por la presencia de él en ese palacio, debido a que no estaban acostumbradas a verlo tan seguido allí, ya que él siempre se la pasaba en combate. Pero desde que terminó la guerra, ahora él se la pasa en su hogar, cuestión que hace que ellas se les alborote las hormonas, debido a que él les parece un hombre súper guapo, por eso se derriten de amor por él. Esto tiene lógica, esa es la razón por la que ellas hablan pestes de la prota, son unas envidiosas de la verga. Mientras ellas adoraban de lejos a su majestad, no se percataron de que a su lado iba su prometida, obviamente que la prota sí era más pilas. Inmediatamente escuchó lo que decían esas venenosas, ellas pegaron un grito al cielo cuando vieron que ella iba a su lado, por supuesto se sentían frustradas, de que una mujer del extranjero, que llegó con mal aspecto, ahora esté al lado del próximo heredero. Lo que a ellas más les incomodaba, es que la prota estaba bastante arreglada, con su sencillez que la caracterizaba, por eso no entienden cómo pasó de estar de aspecto de mendiga a princesa, y estaban más ansiosas en saber de que ella iba al palacio del rey. Bueno, en un cambio de escena, vemos que la prota y su futuro esposo estaban llegando al palacio del rey, conocido como el gobernante de las llanuras de las bestias de sangre de hierro Neflex, el rey de Iguro, padre del pibe más codiciado de la ciudad. Un empleado anunció a su majestad de que su hijo estaba junto a la princesa allí. El rey tenía un poco de ansiedad, pues se suponía que no debía conocerla, pero su hija, que también estaba allí presente, le dijo que si no le daba curiosidad conocer a la nueva integrante de la familia. Entonces, como esa princesa caprichosa estaba allí diciéndole cosas a su padre, lo terminó convenciendo para que hicieran pasar a la princesa Silvia y a su hermano. Pero todo esto era un plan, ya que esa pequeña princesa llamada Jessica quería mostrarle a su padre lo sucia y asquerosa que era Silvia, porque obviamente ella la vio cuando llegó, pero ambos se van a llevar tremenda sorpresa. Lo que pasa es que Jessica quería que esa piba terminara humillada frente a su padre. Cuando Jessica los vio entrar, le dijo a su hermano que si acaso iba a rogar a su padre para que le cambiara de prometida. Es bueno resaltar que todas las personas actúan según sus heridas emocionales, tal es el caso de Jessica, que quería humillar a una desconocida, por el simple hecho de pensar que iba a ser reemplazada frente a su padre. Estos sentimientos de rechazo hacia sí misma la hacía actuar de mala manera, porque no quería que nadie le robara el cariño de su padre. Todos quedaron boquiabiertos, cuando la prota entró muy sutilmente. Además hizo los gestos como una verdadera princesa, y también actuó con modales de etiqueta, algo que solo las princesas reales hacen. El rey, al verla tan reluciente, le dijo a su empleado que fuese a traer algo para comer y para darle a los invitados. La prota comenzó a recordar cosas de su pasado, pues el ojo del rey estaba en ella. Esto la hacía ver mucho más allá de cualquier cosa, incluso los postres que trajeron para deleitarse.
que ella jamás había comido antes, los pudo percibir a través del ojo del rey, o sea a través de su don. Esos dulce que tenía enfrente era el franco de primavera, una gelatina bastante ácida que se había convertido en el deleite del paladar de todo el palacio imperial. Aunque tenía demasiadas ganas de comer ese aperitivo, tuvo que contenerse porque debía demostrar su valor frente a Tarkan y toda su familia. Bueno, ella le dijo a él que iba a mostrarle su valor para hacer negocios, a pesar de estar un poco ansiosa iba a demostrar lo mejor de sí misma. Él la observaba, pero controlaba sus impulsos y no se quería dejar llevar por su rostro. Lo que pasa es que ella estaba allí frente al rey porque iba a demostrar sus dotes como vendedora, iba a intentar venderle algo al rey. Esto sorprendió bastante a Tarkan, quien no la creía capaz de nada. El rey se le acercó para decirle que faltaba un día para la audiencia de presentación ante la familia imperial, entonces quería saber por qué ella estaba allí con premura, y bueno, cuando ella estaba a punto de decirle la razón de su visita inesperada, alguien en la puerta interrumpió la conversación. Se supone que allí nadie debe entrar así, pero había llegado otro de los hijos del rey. Él dijo que necesitaba ver a su padre urgente, pero no entendía qué carajos estaba haciendo la princesa allí. Bueno, a la prota le tocó enfrentarse a su nueva familia política, quien en principio la veían de forma despectiva. Pero ahora estaban intrigados con su nueva apariencia, se juntaron todos los hijos del rey en esa habitación, ahora ella no sabe qué decir ni cómo actuar, frente a todas las miradas de sus futuros cuñados. Pero si quiere saber qué pasa con esta historia, y si realmente ella puede alcanzar sus sueños de salirse de allí multimillonaria lejos del yugo de su padre, y si logra dejar a un lado a su futuro esposo para alcanzar sus metas, déjame saberlo en los 300 comentarios, dale like 7000 veces y comparte. Los quiero mucho, Dios los bendiga. Tengo que mover los espaguetis.